Ansiedad, cómo enfrentar el mal del siglo es un libro que intenta explicar uno de los problemas emocionales más presentes en la vida moderna, la ansiedad. Y probablemente esa sea una de las razones por las que tantas personas conectan profundamente con este libro. Porque hoy vivimos en una época acelerada. Todo ocurre rápido. Las exigencias aumentan. Las distracciones son constantes. La presión mental parece no detenerse nunca. Y muchas personas terminan viviendo con la mente agotada sin siquiera darse cuenta. El autor, Augusto Csiuri, es psiquiatra y escritor, y durante años estudió cómo funciona la mente humana, las emociones y el impacto psicológico de la sociedad moderna. Y justamente desde esa experiencia plantea una idea bastante fuerte. La ansiedad se convirtió en uno de los mayores problemas emocionales de nuestra generación. Pero el libro no busca simplemente alarmar. Busca ayudar a comprender qué está ocurriendo dentro de la mente humana, y cómo empezar a recuperar equilibrio emocional. Una de las primeras enseñanzas importantes del libro es que la mente moderna está sobrecargada de información. Y sinceramente, esto probablemente describa perfectamente la vida actual. Notificaciones constantes. Redes sociales. Noticias. Preocupaciones. Exceso de estímulos. Presión por producir. Comparaciones permanentes. El cerebro prácticamente no descansa. Entonces Augusto Csiuri explica que muchas personas viven con la mente acelerada incluso cuando físicamente están quietas. Piensan demasiado. Se preocupan demasiado. Anticipan demasiado. Y poco a poco esa aceleración mental termina afectando emociones, sueño, concentración y calidad de vida. Otra enseñanza muy importante es que la ansiedad no siempre aparece como crisis extremas. Muchas veces se manifiesta silenciosamente. Insomnio. Irritabilidad. Cansancio mental. Dificultad para relajarse. Pensamientos repetitivos. Necesidad constante de controlar todo. Y probablemente muchísimas personas viven así sin reconocer realmente lo que les ocurre. El libro insiste bastante en que la sociedad normalizó niveles de estrés emocional extremadamente altos. Y sinceramente, esta reflexión resulta bastante fuerte. Porque hoy muchas personas consideran normal vivir agotadas mentalmente todo el tiempo. Otra parte muy interesante del libro es cómo Augusto Csiuri explica el síndrome del pensamiento acelerado. Uno de los conceptos centrales de la obra. Según el autor, la mente moderna recibe tantos estímulos y presiones que termina funcionando constantemente en estado de aceleración. Y esto genera consecuencias enormes. Dificultad para concentrarse. Ansiedad. Fatiga emocional. Impaciencia. Y sensación permanente de urgencia. Y probablemente esta idea conecte muchísimo con la realidad actual. Porque muchísimas personas ya no logran simplemente estar presentes. Incluso en momentos de descanso, la mente sigue acelerada. Pensando en problemas. Pendientes. Futuro. Miedo. O comparaciones. Otra historia importante que aparece en el libro tiene relación con jóvenes y niños. Augusto Csiuri menciona cómo cada vez más adolescentes presentan síntomas de ansiedad, estrés y agotamiento emocional desde edades muy tempranas. Y sinceramente, esto probablemente sea una de las partes más preocupantes del libro. Porque muestra cómo la presión psicológica moderna ya no afecta solamente a adultos. También impacta profundamente a nuevas generaciones. Expectativas excesivas. Comparación constante. Exceso de información. Dependencia digital. Falta de silencio mental. Todo eso termina afectando muchísimo el equilibrio emocional. Otra enseñanza muy poderosa del libro es que las personas necesitan aprender a desacelerar la mente conscientemente. Porque si no lo hacen, el entorno terminará controlando completamente sus emociones. Y sinceramente, esto probablemente sea muchísimo más difícil hoy que hace años. Porque vivimos hiperconectados. Entonces el libro propone recuperar espacios de pausa. Reflexionar. Respirar. Observar pensamientos. Reducir sobrecarga mental.
Y probablemente estas prácticas tengan muchísimo más valor del que solemos imaginar. Otra parte muy importante es cómo Augusto Gschury habla sobre la necesidad de educar emociones. Porque durante años la educación tradicional enseñó muchísimas habilidades técnicas, pero muy pocas herramientas emocionales. Entonces muchísimas personas crecieron sin saber cómo lidiar con frustración, cómo manejar ansiedad, cómo enfrentar miedo, o cómo proteger salud mental. Y sinceramente, esto probablemente explique muchísimo sufrimiento emocional moderno. Otra historia interesante que aparece en el libro tiene relación con ejecutivos y profesionales exitosos que, pese a tener carreras brillantes, vivían profundamente agotados emocionalmente. Y probablemente esto rompa una idea muy común: que éxito externo automáticamente genera bienestar interno. Porque muchas personas logran reconocimiento, dinero o resultados, pero internamente viven con ansiedad constante. Y justamente ahí el libro deja una reflexión importante. Una mente enferma emocionalmente no encuentra paz ni siquiera en medio del éxito. Otra enseñanza muy fuerte es cómo la ansiedad afecta la capacidad de disfrutar el presente. Porque una mente ansiosa vive constantemente anticipando escenarios futuros. Problemas que todavía no ocurrieron. Miedos imaginarios. Preocupaciones constantes. Entonces la persona termina perdiendo contacto con el momento actual. Y sinceramente, probablemente muchísimas personas se identifiquen con esto. Están físicamente en un lugar, pero mentalmente atrapadas en preocupaciones. Otra parte muy importante es cómo Augusto Gschury diferencia productividad saludable de esclavitud emocional. Porque la sociedad moderna glorifica estar ocupado todo el tiempo. Dormir poco. Trabajar sin pausa. Responder inmediatamente. Nunca detenerse. Pero el autor plantea algo bastante fuerte. Una mente permanentemente acelerada termina perdiendo creatividad, claridad y calidad emocional. Y probablemente eso explique por qué tantas personas se sienten agotadas incluso cuando logran cosas. Otra enseñanza poderosa es aprender a cuestionar pensamientos automáticos. Porque según el libro, muchas personas aceptan cualquier pensamiento negativo como si fuera una verdad absoluta. Todo va a salir mal. No soy suficiente. No voy a poder. Y poco a poco esos pensamientos repetidos alimentan ansiedad constante. Entonces Augusto Gschury propone desarrollar más conciencia mental. Observar pensamientos. Filtrarlos. Cuestionarlos. Y sinceramente, esta habilidad puede cambiar muchísimo la relación con la ansiedad. Otra historia interesante del libro tiene relación con pacientes que lograron mejorar muchísimo su calidad emocional cuando aprendieron a desacelerar pensamientos y reorganizar prioridades. Y probablemente esta sea una de las ideas más importantes de toda la obra. La mente puede entrenarse. No significa eliminar completamente preocupaciones o problemas, pero sí aprender a relacionarse de forma más saludable con ellos. Otra enseñanza muy fuerte es cómo la comparación constante destruye tranquilidad emocional. Y sinceramente, esta reflexión probablemente sea más actual que nunca. Porque las redes sociales generaron exposición permanente a vidas aparentemente perfectas. Entonces muchísimas personas viven sintiéndose insuficientes constantemente. Comparan cuerpo, dinero, éxito, apariencia, relaciones. Y eso alimenta ansiedad emocional enorme. El libro insiste bastante en que una mente sana necesita aprender a valorar identidad propia sin vivir esclavizada por aprobación externa. Otra parte muy importante es cómo Augusto Gschury habla sobre el silencio. Porque hoy el silencio prácticamente desapareció. Siempre hay estímulos. Pantallas. Ruido. Información. Y el autor plantea que la mente necesita espacios de calma para reorganizar emociones y pensamientos. Y sinceramente, esto probablemente explique por qué tantas personas sienten incomodidad simplemente estando solas consigo mismas. Otra enseñanza poderosa es cómo el miedo al futuro roba energía del presente. Porque muchas personas pasan años imaginando tragedias que nunca ocurren. Y aunque el cerebro intenta proteger, termina generando agotamiento emocional enorme.
Entonces el libro insiste muchísimo en aprender a vivir un día a la vez. Y probablemente esta sea una de las prácticas más difíciles para una mente ansiosa. Otra historia muy interesante del libro tiene relación con personas que desarrollaron problemas físicos relacionados con exceso de estrés emocional. Insomnio, fatiga, problemas digestivos, dolores constantes. Y esto deja una reflexión muy importante. La mente y el cuerpo están profundamente conectados. Una mente sobrecargada termina afectando físicamente al organismo. Otra enseñanza fuerte es aprender a proteger la mente de exceso de información negativa. Porque muchas personas consumen constantemente noticias alarmantes, discusiones tóxicas o contenido que alimenta miedo y ansiedad. Y sinceramente, esto termina afectando muchísimo el estado emocional. Entonces Augusto Xuri insiste bastante en cuidar aquello que permitimos entrar constantemente en nuestra mente. Otra parte muy importante es cómo el libro habla sobre autoestima. Porque muchas personas ansiosas viven intentando constantemente demostrar valor. Necesitan aprobación, reconocimiento, validación. Y eso genera presión emocional enorme. Entonces el autor propone desarrollar una autoestima más saludable e independiente de comparaciones externas. Otra enseñanza poderosa es aceptar que nadie controla completamente el futuro. Y probablemente esta sea una de las mayores fuentes de ansiedad humana. La necesidad de controlar todo. Resultados. Personas. Situaciones. Planes. Pero la vida inevitablemente contiene incertidumbre. Entonces aprender a convivir con cierto nivel de incertidumbre se vuelve fundamental para mantener salud emocional. Otra historia interesante del libro tiene relación con estudiantes extremadamente presionados por rendimiento académico y expectativas familiares. Muchos terminaban emocionalmente agotados incluso siendo muy jóvenes. Y sinceramente, esta parte probablemente refleje una realidad cada vez más común. Porque la presión moderna por rendimiento constante comienza desde edades muy tempranas. Otra enseñanza muy importante es aprender a descansar emocionalmente. Porque muchas personas descansan físicamente, pero mentalmente siguen aceleradas. Y eso impide verdadera recuperación emocional. Entonces el libro insiste bastante en desarrollar hábitos mentales más saludables. Momentos de pausa. Respiración. Reflexión. Lectura. Conexión humana real. Y probablemente estas prácticas tengan muchísimo impacto acumulativo. Otra parte poderosa es como Augusto Xuri habla sobre relaciones humanas. Porque personas ansiosas muchas veces pierden calidad emocional en vínculos importantes. Están distraídas. Irritables. Mentalmente ausentes. Y sinceramente, esto puede afectar muchísimo relaciones familiares, amistades y pareja. Otra enseñanza fuerte es que el éxito no debería costar salud mental. Y esta reflexión probablemente sea extremadamente necesaria hoy. Porque muchas personas sacrifican tranquilidad emocional intentando alcanzar reconocimiento externo. Pero el libro insiste bastante en algo importante. Ningún éxito vale perder completamente paz interior. Otra parte interesante es cómo el autor habla sobre resiliencia emocional. Porque las personas emocionalmente fuertes no son aquellas que nunca sienten miedo o ansiedad. Son quienes aprenden a atravesar emociones difíciles sin dejarse destruir completamente por ellas. Y probablemente esta sea una de las habilidades más importantes de la vida moderna. Otra enseñanza muy poderosa es aprender a desacelerar pensamientos antes de dormir. Porque muchísimas personas viven agotadas físicamente, pero incapaces de desconectar mentalmente. Entonces el libro propone ejercicios de reflexión, respiración y reorganización mental para reducir hiperaceleración emocional. Otra historia importante es cómo algunos pacientes comenzaron a transformar profundamente su vida cuando dejaron de vivir permanentemente atrapados en urgencias y empezaron a priorizar salud emocional. Y probablemente esta reflexión sea clave. Porque muchísimas personas solamente buscan ayuda cuando ya están completamente agotadas. Otra enseñanza fuerte es recuperar capacidad de contemplar cosas simples. Conversar. Caminar. Escuchar música. Mirar naturaleza.
estar presentes. Porque la ansiedad roba justamente esa capacidad de conexión tranquila con el presente. Otra parte muy poderosa del libro es cómo redefine inteligencia emocional. No como ausencia de emociones difíciles, sino como capacidad de administrar pensamientos y emociones de manera más consciente. Y probablemente esta sea una de las habilidades más necesarias hoy. En el fondo, ansiedad, como enfrentar el mal del siglo, habla sobre recuperar equilibrio mental en una sociedad acelerada. Habla sobre proteger la mente, desarrollar conciencia emocional y aprender a vivir con más calma en medio de un mundo que parece exigir velocidad constante. Y probablemente esa sea la reflexión más poderosa de todo el libro. Porque muchas veces las personas pasan años intentando cuidar trabajo, dinero o responsabilidades, mientras abandonan completamente la propia salud emocional. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de ansiedad, cómo enfrentar el mal del siglo. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las ideas, historias o reflexiones de este libro te haya ayudado a mirar tu mente y tus emociones desde una perspectiva diferente. A veces creemos que ser fuerte significa soportar presión infinita sin detenernos nunca. Pero cuidar la salud emocional también es una forma de fortaleza. Recuerda que desacelerar no significa rendirse. Descansar no significa fracasar. Y pedir ayuda no significa debilidad. Tu mente necesita cuidado igual que cualquier otra parte de tu vida. Aprender a respirar más profundo. Pensar con más calma. Y vivir con menos ansiedad. Puede transformar muchísimo más que simplemente intentar producir cada vez más. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo El poder de la hora, Los secretos de la mente millonaria, La trampa de la felicidad o El hombre en busca de sentido, porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con emociones, conciencia, equilibrio mental y bienestar interior. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.